Y agradecemos a la doctora Jessica Zapata por estar presente el día de hoy. De parte de CITESAM les da la bienvenida. Y antes de comenzar, pues me gustaría pues darle un breve resumen de la doctora Jessica Zapata, que es psicóloga clínica de la salud, maestra y doctora en ciencias de la salud en el campo de salud mental pública. Está capacitada en la implementación de terapia cognitivo-conductual, terapia de situación y compromiso, terapia de activación conductual y terapia dialéctica conductual. Se especializa en el tratamiento de trastornos de personalidad, trastornos afectivos y de ansiedad. Ha sido autora y coautora de publicaciones científicas, guías de tratamiento y libros. También ha sido capacitadora en diversos cursos, talleres y diplomados en psicología clínica y metodología de la investigación. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es directora de CITESAM, que es el Centro de Investigación de Tratamiento y Enseñanza en Salud Mental, y funge como docente de posgrado en la Universidad de las Américas, Panamericana y la Universidad Anáhuac. Y es jefa de la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica en el Instituto Nacional de Psiquiatría, perdón, Ramón de la Fuente Muñiz. Pues bueno, es un poco de su vasto recorrido profesional, si no, acá estaríamos una hora. Además de que una gran profesional es una gran persona y les dejo el micrófono a la doctora. ¿Es todo suyo, doctora? Muchas gracias, Jonah. Gracias por la presentación. Y bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. Qué gusto ver por acá caras conocidas. Les agradezco mucho a nombre de todo el equipo de CITESAM el interés que han tenido por los webinars gratuitos que estamos haciendo una vez al mes. Y sobre todo, pues quiero agradecerles a las personas que hicieron una donación para el refugio de animalitos, porque en CITESAM nos gustan mucho los animalitos y bueno, ya tendrán su constancia el fin de semana. Y bueno, pues vamos a empezar. Yo elegí platicarles para este webinar un poquito de lo que es la terapia dialéctica conductual radicalmente abierta. Y digo un poquito, pues porque, a ver, en una hora no alcanzamos a ver mucho y a hacer mucho, pero pues sí quisiera platicarles un poco de lo que es, de cuáles son los antecedentes teóricos que hay detrás de ello y pues también que les quede un poco de curiosidad para enterarse un poco más de esta intervención y formarse un poquito más en ella. Entonces, pues en este ratito que vamos a estar por acá, me gustaría platicarles sobre todo cuatro cosas importantes. Primero, revisar cómo, hacia dónde va dirigida esta intervención o para quiénes va dirigida esta intervención. Vamos a hablar un poquito de cuál es la relación que hay entre la personalidad y el sobrecontrol emocional. También vamos a revisar un poco del modelo teórico, que acá le llamamos el modelo neurobiosocial o la teoría neurobiosocial del sobrecontrol. Vamos después de lleno a revisar de manera muy general qué es RODBT y pues vamos a ver algunas habilidades como muy por encimita, también porque me gustaría, pues si ustedes tienen ya conocimiento de lo que hace DBT estándar, pues que puedan ver algunas diferencias al respecto, ¿va? Entonces, espero que nos dé tiempo. Vamos a empezar entonces con personalidad y sobrecontrol. Entonces, a ver, eh, con esta diapositiva quiero proponerles hacer un pequeño análisis. Vamos a pensar un poco en cómo es que, bueno, ustedes seguramente saben que existen un montón de intervenciones psicoterapéuticas. Algunas van dirigidas para diferentes diagnósticos o se desarrollaron para diferentes diagnósticos. Eh, pero ¿cómo es que elegimos el tratamiento disponible o cómo es que sabemos que un tratamiento es adecuado para ciertos diagnósticos? Entonces, si ustedes se han acercado o aproximado un poquito a la investigación, quizás sepan que para poder establecer el nivel de evidencia de todas esas intervenciones psicológicas, eh, pues se prueban generalmente en entornos clínicos, investigativos, donde pues se busca tener control de todas las variables confusoras, ¿no? Y una estrategia para tener este control es trabajar con muestras que sean como lo más homogéneas posibles, por lo menos en cuanto a la presentación de la sintomatología, ¿no? Como que todas las personas que entran a una intervención tengan casi, casi que el mismo tiempo de diagnóstico y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Bueno, sacan los artículos y nos dicen, sí, esta intervención es efectiva para trabajar con tal o cual diagnóstico. Sucede que fuera de esos
entornos investigativos, las personas que nos dedicamos a la clínica, afuera, normales, eh, pues nos encontramos con un buen número de personas que no logran beneficiarse del todo de los tratamientos disponibles que la evidencia nos dice que son efectivos para ciertos diagnósticos. Y las personas que han desarrollado RODBT, en específico Lynch, pues ha estudiado un poco del por qué muchos de los consultantes no se logran beneficiar de estas intervenciones. Y hay algunas cosas que han encontrado. Primero, pues la cronicidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen las personas con el diagnóstico? Puede tener un menor pronóstico o un peor pronóstico. También se toma muy en cuenta la comorbilidad y un par de cosas importantes. Los problemas de personalidad que sean coexistentes. Entonces, si nosotros revisamos esta diapositiva, por ejemplo, cuando hablamos de depresión, podemos revisar que más o menos existe una comorbilidad del 50% con personas que además cumplen criterios para trastornos de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad, al mismo tiempo, pueden presentar una comorbilidad con los trastornos de conducta alimentaria de un 65%. Y al mismo tiempo, los TCAs pueden también presentar comorbilidad con los diferentes trastornos de personalidad. Y al mismo tiempo, 45% de las personas con un trastorno de personalidad también cumple criterios diagnósticos para la depresión. Y pues ya, si hablamos de depresión crónica y personalidad, hay hasta un 80% de comorbilidad, ¿no? Entonces, un poco estos hechos nos van sugiriendo que podría estar pasando algo con la forma en cómo estamos pensando los diagnósticos y sobre todo las intervenciones, ¿no? Como diseñar una intervención específica para un criterio diagnóstico categórico podría no ser la opción más adecuada o efectiva, tomando en cuenta pues estas situaciones de comorbilidad. Entonces, pues desde RO se propone que podría, perdón, que podría existir un factor común. Ese factor común que digamos que se escondería debajo de todos los problemas crónicos y de las condiciones que incluso son resistentes a los tratamientos psicológicos. ¿Cuál sería este factor común? Algo a lo que le vamos a llamar un estilo de afrontamiento de la personalidad. Es decir, este estilo de afrontamiento sería, digamos, un factor más general o de nivel superior que incluso se manifestaría desde la infancia. ¿Ok? Entonces, como que ya todos traemos de base, digamos, un estilo de afrontamiento de personalidad y pues dependiendo de el ambiente en el que nos desarrollemos y otras circunstancias, podemos desarrollar uno u otro diagnóstico psiquiátrico o cumplir criterios para ello. Entonces, este factor común va a dividir a las personas en dos grandes grupos caracterizados por un pobre control emocional o por un sobrecontrol emocional. Y les digo que se puede ver desde la infancia porque, por ejemplo, las personas que manifiestan desde la infancia un pobre control emocional, pues suelen ser niños que son muy impulsivos o emocionalmente muy expresivos y pues que la investigación nos dice que tienen más probabilidades de desarrollar trastornos externalizantes. Y están, del otro lado, pues las personas que desde la infancia desarrollan o manifiestan sobre control emocional, pues pueden ser estos niños que nosotros vemos como con muchas limitaciones emocionales, muy tímidos, con mucha aversión al riesgo o incluso con ansiedad social. Y pues que pueden llegar a tener probabilidad de desarrollar trastornos internalizantes y volverse pues adultos socialmente aislados. ¿Bien? Entonces, esta es una primera cosa que propone RO. No pensemos en diagnósticos, sino pensemos qué estilo de personalidad, qué estilo de afrontamiento de la personalidad tiene una persona para poder pensar en cuál podría ser el tipo de intervención más adecuada para ellos. Pero bueno, si hablamos ya de diagnósticos, aquí pongo una lista de varios diagnósticos que se han catalogado como de difícil tratamiento. Por un lado tenemos los del pobre control emocional, en donde pues aquí entraría el prototipo, pues el trastorno límite de personalidad, ¿no? Pero pues acá también podríamos encontrar el trastorno de personalidad antisocial, los trastornos de alimentación, pero los de tipo compulsivo purgativos,
También estaría el trastorno narcisista, el histriónico, trastornos de conducta, incluso el trastorno bipolar. Yo tengo por ahí mis dudas, pero las investigaciones dicen que el trastorno bipolar también podría entrar dentro de este rango, y otros trastornos externalizantes. Del otro lado, del lado del sobrecontrol emocional, el prototipo pues sería el trastorno obsesivo de la personalidad, ¿no? Pero también cumpliría para este lado los trastornos de personalidad paranoide, el evitativo. Acá entraría o encontraríamos la anorexia nerviosa. También trastornos de personalidad esquizoides o esquizotípicos. Los trastornos del espectro autista pueden, de hecho, sobre todo los que son de alto funcionamiento, encontrarse dentro del sobrecontrol emocional. Y pues ansiedad o depresión que resultan ser resistentes al tratamiento también entrarían aquí. Entonces, tomando en cuenta esto que les platico, y si hablamos de tratamiento, algo que propone RO es que una sola talla para ambos grupos no nos va a servir, o un solo tratamiento para ambos grupos no podría ser útil. Pensemos en la depresión, por ejemplo. No es lo mismo para todos, ¿sí? Cada persona vive la depresión y manifiesta la depresión de manera diferente. Pero si además pensamos en una depresión con pobre control emocional, esta persona puede ser muy diferente a otra que manifiesta depresión, pero que además tiene de base un sobrecontrol emocional. Entonces, se propone que tendríamos que tratarles de manera diferente, no tanto guiándonos por el diagnóstico categórico, sino más bien por este estilo de afrontamiento de personalidad. ¿Ok? Em, bueno, entonces, una cosa importante acá en esta intervención es hablar del autocontrol, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a entender acá? Pues es esta capacidad que vamos a poder tener y desarrollar de inhibir nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestros comportamientos o nuestros deseos competitivos, por un lado, y también sería esta capacidad de poder retrasar la gratificación. ¿Con qué fin? Con el fin de poder perseguir objetivos no más allá del corto plazo, sino objetivos a largo plazo, a mediano y largo plazo. ¿Ok? Así entenderíamos por acá el autocontrol. Pero, ¿qué tiene que ver el autocontrol? ¿Por qué se vuelve una parte importante por acá? Bueno, si ustedes piensan en la utilidad del autocontrol en su vida diaria, quizá puedan encontrar que tiene impacto en mucho de lo asociado a lo que llamamos bienestar psicológico de nosotros y de las personas en general, ¿no? Entre muchas cosas, entre otras cosas, tiene un gran impacto en lo relacionado con tres habilidades que se ha estudiado que las personas requerimos para poder establecer vínculos sociales y para poder vivir en comunidad. La primera sería esta habilidad para poder inhibir nuestras propensiones para la acción. ¿Por qué sería importante? Bueno, esto nos permite poder vivir en comunidad, nos permite vivir cerca unos de otros. ¿Por qué? Pues podemos confiar en que los miembros de nuestra tribu o de nuestra comunidad no van a expresar automáticamente un impulso de acción que pueda ser potencialmente dañino. Por ejemplo, el deseo de golpear, ¿no? Entonces, como que nos permite de alguna manera confiar en las otras personas en ese aspecto. La segunda sería la habilidad para poder persistir y planear para el futuro. ¿Por qué es importante? Bueno, esto nos permite cuando trabajamos en equipo, cuando vivimos en comunidad, nos permite continuar esforzándonos, continuar trabajando en actividades que a pesar de que estamos cansados debemos seguir porque trabajamos por un bien común. Y de alguna manera esto asegura la supervivencia de una familia, de un equipo, de una tribu, de una comunidad, por ejemplo. La tercera sería la habilidad para regular cómo las personas señalizamos nuestras intenciones o nuestras observaciones personales acerca del mundo. Por ejemplo, a través de las expresiones faciales, lo cual también sirve mucho a la hora de interactuar con otras personas. Cuando nos es fácil leer a las otras personas por sus rasgos faciales, pues de alguna manera nos permite saber con quiénes sí podemos colaborar o no, eh, cuándo podemos acercarnos o cuándo no acercarnos. Y nos ayuda pues básicamente a poder crear vínculos más fuertes. ¿Sí? Entonces, resumiendo un poco, el autocontrol tiene
un montón de implicaciones en el bienestar psicológico. Pensando un poco en la terapia dialéctica conductual radicalmente abierta, el autocontrol impacta en estas tres habilidades. Lo necesitamos para poder vivir en comunidad. Pero nos empezamos a preguntar, ¿será que podemos tener demasiado de algo bueno? Implicaría entonces que tanto el déficit como el exceso de estas habilidades nos podrían impedir ser parte de una tribu. Sí, necesitamos tener cerca personas que pueden controlarse, pero ¿cómo o qué implicaría tener personas que tienen demasiado autocontrol viviendo en una tribu? Entonces, a la hora de estudiar el autocontrol, la mayoría de los modelos tienden a ser lineales, a plantearlo como en esta gráfica que les pongo acá. Es decir, estos modelos nos van a decir que entre más te autocontroles, es mucho mejor. Y estos modelos asumen que solamente el bajo control emocional o conductual es malo y solo eso es lo que te va a traer problemas psicológicos o problemas en el bienestar, ¿sí? Pero pues un poco planteándoles lo que les digo, creo que nos puede ir quedando un poco claro que no es del todo así, que también podemos tener demasiado de algo bueno. Y eso es hacia lo que va a ir dirigido RODBT. Entonces, para esta intervención, la relación entre el bienestar psicológico y la tendencia del autocontrol no sería lineal. Más bien, lo podríamos estudiar como en esta curva que les pongo aquí, una relación curva, en donde podemos encontrar problemas en ambos extremos, tanto si tienes bajo control emocional como si tienes un sobrecontrol emocional. Y el control óptimo sería entonces este rango de flexibilidad en el que podemos discriminar cuándo, cómo, qué expreso, cuándo lo expreso, cómo lo expreso, etcétera. Y el problema con el sobrecontrol comenzaría cuando este ya se vuelve rígido y se vuelve muy inflexible. Entonces, según este modelo curvilíneo, el cómo vamos a intervenir a alguien podría depender no tanto del diagnóstico, sino más bien de en dónde se encuentra dentro de esta curva. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes tienden al bajo control emocional, ¿qué es lo que necesitarían aprender a hacer? Si lo decimos de manera general, pues tendríamos que aprender a comportarnos sin depender de nuestro estado de ánimo, que es precisamente lo que DBT estándar de manera muy general pretende enseñar o trabajar con los consultantes, ¿no? Pero por el otro lado, si ustedes ya tienen un autocontrol elevado, ¿qué es lo que van a necesitar aprender para poder experimentar bienestar psicológico? Pues tendríamos que aprender a dejar de lado o a renunciar a esta necesidad compulsiva de control inhibitorio. Pero ¿qué pasa? Debido al alto valor que la sociedad o las personas en general le damos al sobrecontrol, los problemas relacionados con él suelen recibir muy poca atención o han sido incluso mal atendidos, ¿no? Lo cual pues hace que las personas no lleguen a pedir ayuda porque tienen sobrecontrol, sino porque ya están sufriendo las consecuencias de ese sobrecontrol, cuando ya están experimentando mucha ansiedad, mucha depresión, son personas aisladas o han migrado, digamos, o han desarrollado otros diagnósticos categóricos. ¿Por qué decimos que el sobrecontrol es valorado? Bueno, no sé, tal vez a ustedes les ha sucedido en algún momento que les digan o admirar a alguien, por ejemplo, que puede trabajar por horas sin cansarse, o personas que de pronto pueden, este, mm, ante situaciones muy tensas o ante situaciones de mucha emocionalidad o que la mayoría de las personas experimentaríamos muchísima ansiedad, estar como si nada, ¿no? Como que, wow, esta persona, mira, con nada se inmuta, nada le afecta. Entonces, es o tiende a ser muy sobrevalorado en comparación con el bajo control emocional. Ok, entonces, vamos a revisar la teoría neurobiosocial, que se conoce por acá. En DBT estándar, pues le conocemos como la teoría biosocial. Acá, RODBT
ya lo vamos a revisar un poquito más adelante, pero le da un peso muy importante a la forma en cómo funciona el sistema nervioso simpático y parasimpático de las personas. Por lo tanto, le ponen este nombre. Pero a ver, el modelo neurobiosocial de RO, digamos que va a ser esta teoría que nos va a permitir explicar cómo es que una persona desarrolla sobrecontrol y cómo se mantiene a lo largo de su vida hasta generarle dificultades ya de índole clínica. Y va a tener tres componentes. La naturaleza, en donde entrarían las influencias temperamentales y, digamos, algunas cuestiones genéticas. También tendríamos, por otro lado, la crianza, en donde va a entrar pues la forma en cómo hemos interactuado con nuestra familia, con la sociedad, factores ambientales, culturales. Si lo pensamos un poco desde DBT estándar, pues estamos hablando, sí, de la vulnerabilidad biológica y por otro lado del ambiente, ¿no? Entonces, por acá hablamos, sí, del temperamento y también de los estilos de crianza. Y por último, tenemos el afrontamiento, que digamos que es el resultado de estas dos factores, que va a estar caracterizado por un autocontrol excesivo, por un esfuerzo compulsivo y por un estilo muy distante y ajeno de relacionarse con las demás personas. ¿Ok? Entonces, voy a platicarles un poquito de manera general de qué va cada uno de estos elementos para pensar en cómo vamos o cómo es que RO, ya a la hora de estar haciendo intervención, diagnostica el trastorno de sobrecontrol emocional y cómo plantea el tratamiento. Hablemos primero del componente de naturaleza. Ya les decía que este componente pues, nos va a hablar mucho de la predisposición genética o biológica que pues básicamente afecta la forma en cómo percibimos el mundo y cómo regulamos nuestras emociones. Estamos hablando pues del temperamento, ¿no? Eh, y el temperamento de las personas con sobrecontrol estaría caracterizado por cuatro expresiones fenotípicas. Tenemos por un lado la baja sensibilidad a la recompensa. Son personas que tienen experiencias súper disminuidas de placer espontáneo y están todo el tiempo a la defensiva, vamos a pensarlo así, con eso me refiero a su sistema está todo el tiempo excitado, así, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de las personas, por ejemplo, con poco control emocional, que necesitan muy poquita estimulación para comenzar a experimentar una emoción, las personas con sobrecontrol requieren mucho mucho más para empezar a sentir y les cuesta sobre todo mucho trabajo ser sensibles a las recompensas, rastrearlas y también notarlas y experimentarlas. Al mismo tiempo, pueden experimentar una alta sensibilidad a la amenaza, ¿ok? Todo el tiempo a la defensiva y experimentan muchísima ansiedad. Tienen un alto control inhibitorio, capacidades superiores de autocontrol. Aquí tienen exceso de tolerancia al malestar y pueden retrasar de manera muy significativa la gratificación. También tienen una capacidad muy grande para persistir y para planear. Si lo vamos juntando, pueden estar trabajando muchas horas, pensando en ejemplos, sin darse cuenta de lo que su cuerpo les está intentando transmitir, por ejemplo, ¿sí? Pueden incluso estar trabajando haciendo a un lado las necesidades porque hay que cumplir un objetivo. Y además van a tener un alto procesamiento que va a estar muy enfocado en el detalle. Su atención va a estar priorizada al detalle, sobre todo el procesamiento global. Pensemos, por ejemplo, que llegamos a una fiesta, ¿no? Llegamos tarde y ya están todas las personas ahí en las fiestas y nosotros llegamos solos. Si tuviéramos sobrecontrol, en lugar de llegar, ver todo el panorama, la perspectiva y revisar hacia dónde puedo moverme o con quién puedo incluirme, voy a estar completamente enfocado en los detalles de ciertas personas, ciertas, digamos, expresiones faciales de las personas, en ciertas palabras, en ciertos comportamientos. No voy a poder ver el panorama en general, sino me voy a quedar solamente con detalles muy particulares. ¿Ok? Entonces, esta sería un poco la forma en cómo el temperamento de las personas con sobrecontrol funciona. Baja tolerancia, digo, sí, baja sensibilidad a la recompensa, a la amenaza
un alto control inhibitorio y procesan enfocándose mucho en el detalle. Pero igual, como sabemos, de pronto podría no ser suficiente que yo tenga estas características del temperamento si no crezco o me desarrollo en un ambiente que va reforzando y va moldeando estos comportamientos. Entonces, si hablamos de crianza, hay tres cosas importantes que digamos, impactan en el desarrollo del sobrecontrol en las personas. Por un lado, tiene que ver la cultura. Y se habla mucho de que de pronto ciertas culturas individualistas pueden generar mucho más peso en personas que son sensibles a esto que las culturas colectivistas. ¿Ok? Por ejemplo, pues son personas que van a enfocarse mucho en sus logros, en sus metas, sin tomar en cuenta que al estar trabajando en ellas y quererlas alcanzar, pueden comenzar a dejar atrás a las personas que les quieren o a las personas que les apoyan, sino están muy enfocados en lo que yo necesito y quiero. Las familias también son un aspecto importante. Hablamos de familias, dos tipos de familias que pueden ser importantes a la hora de desarrollar o mantener el sobrecontrol. Las familias perfeccionistas, las familias que valoran muchísimo, digamos, las, el hacer perfectas las cosas, ¿no? No sé si algunos de ustedes de pronto tuvieron algunos padres que les decían o les hacían repetir las tareas, por ejemplo, hasta que quedaran perfectas, o reforzaban mucho que de pronto se alinearan de cierta forma, que acomodaran su ropa de cierta forma, que no se cometieran errores, por ejemplo. Las familias perfeccionistas pueden estar moldeando los comportamientos asociados al sobrecontrol. Y al mismo tiempo, las familias que son muy desorganizadas pueden también dar espacio al desarrollo de un sobrecontrol. Si la persona ya nace con este temperamento y crece en una familia muy desorganizada, va a necesitar hacer todavía más uso de sus características del temperamento para poder sobrevivir a esas familias desorganizadas. Y luego tenemos también otra cosa importante, los pares. ¿Cómo es que las personas van socializando desde que son pequeños? Y hay dos fenómenos que se observa que impactan también en el desarrollo y mantenimiento del sobrecontrol. El bullying, que las personas sean aisladas, que sean excluidas, sobre todo en edades tempranas en las que es importante el sentido de pertenencia, pueden también empezar a desarrollar o mantener el sobrecontrol en el sentido de pues, que la persona se cierra, no expresa emociones, no expresa necesidades y simplemente se queda con él mismo y nada más. ¿Y qué resultaría? Vamos sobre el componente del afrontamiento. Recordemos que esto sería, digamos, el resultado de la transacción entre el temperamento y la crianza o la cultura. Y el estilo de afrontamiento o lo que vamos a observar ya en las personas serían estas cuatro cosas. Primero, son personas que van a ser prisioneros del autocontrol. ¿A qué me refiero con eso? Personas que les va a costar muchísimo trabajo expresar vulnerabilidad, no pueden mostrarse débiles ante las personas y a pesar de estar experimentando mucho malestar emocional, van a hacer todo lo posible para que no se les note. O bien, tienden a minimizar cuando alguien les pregunta, ¿ok? Siempre la respuesta es, estoy bien, no pasó nada. Cuando platico de esto, siempre me acuerdo de un consultante que alguna vez acá en Ciudad de México se subió al metro y en el metro lo asaltaron, le sacaron la mochila, le sacaron los tenis y llegó a su trabajo descalzo. Bueno, a ver, frente a esa circunstancia, no sé, creo que cualquier otra persona se habría regresado a casa, ¿no? A por lo menos ponerse unos zapatos, pero esta persona tenía que llegar a tiempo a su trabajo y no podía fallar. Entonces llegó, lo habían asaltado con cuchillo y pues todas las personas a su alrededor le preguntaban, oye, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te asustaste? ¿Necesitas algo? No, estoy bien, vamos a seguir trabajando. Son este tipo de comportamientos que pueden ser caracterizados, bueno, característicos de esto de ser prisioneros del autocontrol. También van a mostrar una tendencia a inhibir o a controlar su expresión emocional. Nunca sabemos cuando se sienten tristes, cuando están enojados,
cuando experimentaron vergüenza, ¿ok? Como poker face, digámoslo así. Y esto, por supuesto, pues hace que sea mucho más difícil saber que están angustiados y poder ofrecerles ayuda. Tenemos luego el perfeccionismo. Bueno, son personas que tienden a ver errores en todas partes y tienden a establecer estándares personales muy altos y son las que vemos de pronto en las oficinas, en los trabajos o en las escuelas, trabajando mucho más duro que la mayoría de las personas, pero siempre con el objetivo de evitar problemas futuros. ¿Ok? Son muy serios acerca de la vida, les cuesta trabajo entender de pronto como que los chistes o reírse de los chistes, no cualquier chiste le va a hacer gracia, por ejemplo. Em, y siempre tienen que comportarse adecuadamente según pues, los estándares y las normas morales y suelen sacrificar las necesidades personales para lograr las metas deseadas. ¿Ok? El perfeccionismo también puede estar muy caracterizado o muy relacionado con los comportamientos que son regidos por reglas, pero que son muy rígidas. Aquí sí, en lugar de que digamos, el estado de ánimo rija un poco el comportamiento de estas personas, aquí lo que rige son reglas rígidas. Entonces, llegan a convencerse a ellos mismos, incluso a otras personas, de que su comportamiento así restringido, rígido y con un estilo interpersonal mucho más distante es normal e incluso ideal. Es como no te complicas, no te enamoras, no pasa nada, tú sigues reglas y punto. Por ejemplo, también suelo contar este ejemplo. Acá en Ciudad de México tenemos una avenida muy grande que se llama Avenida de los Insurgentes, donde corre un metrobús. Ese metrobús pues ya tiene muchos años, pero me acuerdo que cuando lo acababan de instalar, pues empezaron a pasar muchos accidentes, ¿no? Hicieron por ahí un carril específico para el metrobús y además, en esa misma avenida después se les ocurrió poner una ciclovía. Entonces, pues por un lado corría el Metrobús y por el otro lado los ciclistas. Alguna vez, en una de esas veces, un carro intentó cruzar un semáforo en el que no había cruce y chocó el Metrobús contra él. Hubo heridos, llegó la ambulancia, en hora pico, la ambulancia pues se le ocurrió estacionarse invadiendo el carril ciclista para poder sacar a los heridos y hacer el menos relajo posible. Pasó un ciclista, se enojó muchísimo porque estaban invadiendo ese carril, ¿sí? Empezó, creo que, a transmitir en vivo, llamó a los de tránsito para que quitaran esa ambulancia porque estaba estorbando. A esto nos referimos con reglas muy rígidas, no hay excepciones. Si así se deben hacer las cosas, así se hacen siempre y yo voy a defender que esas reglas se hagan así siempre. ¿Ok? También vamos a ver que las personas pueden experimentar o expresar una falta de genuinidad. Describen que interiormente se sienten muy desorientados sobre cómo socializar, como que no entran en el flow, no saben unirse en conversaciones y se siente como muy rígido, ¿sí? Como que de pronto pueden llegar a hacer, digamos, comentarios que no tienen nada que ver con lo que se está hablando, porque es un esfuerzo de ellos para poder entrar en la conversación o socializar. Les cuesta mucho trabajo formar relaciones íntimas porque no saben vulnerarse o no pueden vulnerarse. No saben cómo festejar. Cuando una persona con sobrecontrol felicita a otra, suena muy rígido, suena incluso hipócrita y suele hacer que las personas que están a su alrededor no quieran convivir con él o con ella. Pero, ¿qué sucede? No es que a estas personas no les agrade socializar, esta es una parte importante. Ellos desean ser parte, desean tener parejas, desean tener relaciones, desean tener amigos, pero su forma de ser, la forma en cómo están configurados y lo que han aprendido a hacer, les dificulta mucho mantener relaciones, sobre todo relaciones mucho más, con mucha mayor intimidad. Todo es como muy superficial. ¿Ok? Bueno, espero que no se estén algunos identificando. Si no, hacemos un club del sobrecontrol. Yo soy la presidenta. Ok, ¿qué resulta? Pues si tenemos personas que nacen
con ese temperamento, con estas características del temperamento, y que además han tenido estas experiencias ambientales y desarrollan estas características de afrontamiento, pues el resultado es un déficit de 4 habilidades. Hablamos de un déficit o una baja receptividad y apertura. ¿Cómo lo manifiestan? No hay apertura a cosas nuevas. Si yo ya sé que este camino es, ¿por qué voy a probar otro? Si yo ya sé que este lado me gusta, ¿por qué voy a probar otro? ¿Okay? Si yo ya sé que esta forma de trabajar me funciona, aunque a veces no funciona, pero es la que yo me sé, ¿por qué voy a probar una forma diferente? Les cuesta mucho trabajo abrirse a cosas nuevas, a cosas inesperadas o digamos, incertidumbre es algo que no toleran y van a buscar siempre conductas que les permitan aliviar esa angustia, pero anticipada. ¿Ok? Es como que siempre van 2 pasos adelante para que no tengan que sentir o experimentar estas dificultades o este malestar. ¿Ok? Evitan a toda costa, digamos, la incertidumbre, toman riesgos, pero riesgos entre comillas muy planificados. ¿Ok? En donde saben pues que jamás va a ocurrir algo que esté fuera de su control. También observamos que hay mucha hipervigilancia con respecto a amenazas potenciales. Si por donde quiera pueden ver amenazas y se van a anticipar para no sufrirlas o para no tener en cuenta, o no, para no involucrarse en ellas, ¿sí? Y tienden también a tener unas tipos tendencias marcadas a estar descartando todo el tiempo los comentarios críticos de las otras personas. Es como que, ¿por qué? Pues yo ya sé que mi forma de ser es la que es y punto y es la buena. También tenemos una baja flexibilidad, necesidades compulsivas de estructura y orden, eh, que se observa desde cómo, a ver si ordenan las cosas, cómo acomodas, cómo tus rutinas, y experimentan mucho malestar cuando ese orden, esa estructura es roto por otras personas. Y ahí es también cuando pues terminan por aislarse o por evitar el contacto con ellas. Hay también un hiperperfeccionismo y una alta obligación social, ¿ok? Pueden levantarse y defender a alguien porque creen que les toca a ellos defender a alguien porque se están saliendo de ciertas normas. Por ejemplo, algo que también se observa mucho es un ensayo compulsivo. Si tengo que enfrentarme a una situación que está fuera de mi control, yo días antes ya estoy ensayando qué voy a decir, cómo lo voy a decir y ya planifiqué cuáles podrían ser los riesgos potenciales para también tener una respuesta a ello. ¿Ok? Digamos que aquí la conducta está gobernada por reglas muy rígidas y tienen esta alta certeza moral, la convicción de que solo hay una manera correcta de ser y es la que ellos tienen. Luego tenemos una expresión emocional inhibida y una baja conciencia emocional, que vamos a ver manifestada por la inhibición muy inapropiada de la expresión emocional. Por ejemplo, si alguien llega y les hace un cumplido, ponen una cara plana, como, sí, muchas gracias. Y como que la forma o su expresión facial no es consistente con el contexto o con lo esperado del contexto o con la emoción que se supone que deberían estar experimentando en ciertas situaciones. ¿Sí? Entonces, tienen estas expresiones incongruentes de la emoción. Sonríen cuando están angustiados, por ejemplo, o muestran preocupación cuando en realidad no la están sintiendo, pero saben que deberían sentirla. Entonces, se ve acartonado y se ve falso. Em, También otra cosa importante que entra aquí es que tienen una muy poco registro, muy poca conciencia de sus sensaciones corporales, que no están conectados con esa parte en la que no, digamos, no notan los síntomas físicos de la ansiedad, por ejemplo, hasta que no están en niveles muy elevados. Y tenemos luego la baja conexión social, que va a estar manifestada por relaciones muy distantes y un sentimiento de que son diferentes de otras personas. Suelen entonces compararse frecuentemente con aquellas personas que ven muy sociables o que ven que son líderes o que ven que las otras personas los quieren y comienzan a desarrollar mucha envidia o mucha amargura
frente a estas circunstancias. ¿Por qué? Otra vez lo que les decía, no es que no deseen tener relaciones sociales, es que desearían poder tenerlas y por eso desarrollan esta envidia por las demás personas que parecieran fáciles de tratar. ¿Qué? Bueno, eso sería entonces el sobrecontrol y las características. ¿Qué vamos a ofrecerles como tratamiento a estas personas desde la terapia dialéctica conductual radicalmente abierta? A ver, ¿qué es? Bueno, la terapia o la RODBT forma parte de los modelos transdiagnósticos, que si ustedes los han escuchado, son estos modelos de terapia que pretenden hacer teoría y al mismo tiempo investigación, pero integrando las ciencias biológicas y las ciencias conductuales. Esta perspectiva, bueno, a mí me parece muy interesante porque justo tiene el objetivo de comenzar a desarrollar nuevas formas de clasificar a lo que le llamamos psicopatología, ¿no? Entonces, bueno, la RO sería un tratamiento transdiagnóstico que va a responder al genotipo, que serían pues estos factores genéticos o biológicos, y que también respondería al fenotipo, que se va a referir al comportamiento manifiesto, pues que está asociado a este genotipo, ¿no? Ya no es una intervención nueva, digamos que está informada por más de 20, 25 años de investigación de desarrollo de tratamiento translacional y actualmente ha mostrado evidencia en depresión refractaria, en anorexia nervosa en adultos, también en adolescentes. Ha estado teniendo adecuaciones para trabajar con niños a los que conocemos o a los que llamamos como tímidos. Por supuesto, tiene muy buena evidencia en el trastorno obsesivo de la personalidad y ahora pues está reuniendo mucha información para ver cómo puede funcionar en el trastorno del espectro autista de alto funcionamiento y otros diagnósticos. Su objetivo no es reducir síntomas como tal. Su primer objetivo es tratar el sobrecontrol que resulta desadaptativo, ¿sí? No prioriza la reducción de síntomas específicos de cada diagnóstico, más bien se va a enfocar en este control desadaptativo como el problema central. Lo mismo que hace DBT estándar, de enfocarse directamente en el trastorno de regulación emocional, acá nos vamos a enfocar mucho en el control desadaptativo. Entonces, vamos tras el estilo de afrontamiento de la personalidad, que acuérdense, se manifestaría previo a estar deprimido o a tener o a manifestar síntomas asociados a la anorexia, por ejemplo. Entonces, similar a lo que hace DBT estándar, también RO redefine los criterios diagnósticos y nos vamos a ir directamente al sobrecontrol. También está informada por filosofía dialéctica, de ahí viene su nombre, y terapia conductual. Pero aquí cambiamos un poquito, no nos vamos a revisar el budismo zen. Acá RODBT más bien va a trabajar con sufismo malamati, es decir, no se encuentra tan interesado en la aceptación de la realidad o en la contemplación de lo que es, como los principios zen. Más bien desde esta perspectiva nos vamos a encargar de observar con atención para identificar cuál es la falla en nuestra percepción. Nos vamos a considerar como personas falibles y vamos a estar observando con atención eso. Acá no aceptamos, sino nos quedamos en él y lo exploramos. Ahorita revisamos un poquito más. ¿Cuál es la estructura del tratamiento? Bueno, se ha probado en ambulatorio hasta el momento y que yo tenga conocimiento. No existe algún estudio que nos hable de su aplicación en ambientes hospitalarios. Y bueno, se contempla una duración aproximada de 30 semanas o 30 sesiones semanales. Incluye una sesión individual estándar, 60 minutos por semana. También incluye un entrenamiento de habilidades. Incluye consulta telefónica o coaching telefónico, que es opcional, pero recomendada. La cosa con estos consultantes es que no usan el coaching telefónico. ¿Por qué? Por sus características, no caen en crisis. ¿Okay? Jamás van a pedirnos ayuda además. Entonces, más bien, pues un poco el objetivo, la tarea con estos consultantes es que usen el coaching telefónico y que nosotros podamos ayudar para generalizar las habilidades y para comentarnos noticias buenas que hayan sucedido en sus semanas. Y también tenemos un equipo de consultoría que acá también resulta opcional, pero es recomendado.
¿Por qué? Pues el primer o el principal objetivo del equipo de consultoría con DBT estándar, pues es cuidarnos a nosotros los terapeutas, ¿no? Acá, bueno, por las características de los consultantes, no resultan generar tanta quemazón para los terapeutas como lo pueden hacer los pacientes con desregulación emocional. Entonces, acá se contempla como algo opcional. Ujú. Bueno, hablemos de cuáles serían sus principios básicos, estos que ya les platicaba. El cambio, pues, está dado por el conductismo, nos va a aportar un método para definir, para analizar y para solucionar problemas. Y en sesión individual nos vamos a enfocar muchísimo en los principios del modelamiento y el moldeamiento. Nosotros como terapeutas nos convertimos en el principal modelo de los consultantes. Por lo tanto, si somos terapeutas que tendemos al sobrecontrol, requerimos primero poder trabajar con ello para después podérselo modelar a los consultantes. Somos, digamos, su ejemplo de cómo solucionar problemas, de cómo abordarlos, de cómo incluso señalizar o expresar emociones. Sobre la dialéctica, pues también compartimos raíces con las filosofías existencialistas y dialécticas que se encuentran en la terapia gestal y en otros principios pues que guían a la DBT estándar. Básicamente eso. Y se usa acá en RO sobre todo para alentar a los consultantes a pensar de formas mucho más complejas y flexibles y para ayudarles a relajar estas tendencias a comportarse de manera muy inflexible, muy gobernada por reglas. Entonces, validamos genuinamente la perspectiva de nuestros consultantes, mientras que mantenemos el opuesto y la necesidad de hacer cosas diferentes. Y acá el otro principio importantísimo y del cual también viene el nombre es la apertura. Es el principio fundamental y subyacente y además la habilidad principal de RO. La apertura nos va a representar esta intención que vamos a desarrollar en los consultantes de explorar de manera más profunda esas áreas de nuestra vida que son difíciles, dolorosas, perturbadoras, con el objetivo de poder entender por qué me comporto como me comporto y que desde esa perspectiva yo pueda comenzar a notar que puede haber cosas diferentes que el mundo tiene para ofrecerme. Es más que involucrarnos en un nuevo comportamiento, más bien buscamos que los consultantes busquen activamente las cosas que se quieren evitar con el objetivo de que aprendan de esas cosas que se quieren evitar y cambiar el comportamiento si es necesario. A eso va la apertura. Existen diferencias entre la apertura y la aceptación. No nos gusta acá la aceptación, buscamos la apertura. Para no detenerme mucho acá, pues la apertura va a postular que somos incapaces de ver las cosas como son. Más bien, vemos las cosas como nosotros somos. Entonces, vamos a pensar siempre que desde el sobrecontrol tenemos un sesgo respecto al cual vamos a mirar el mundo. Entonces, la apertura va a desafiar esa percepción que tenemos de la realidad en lugar de que, pues en la aceptación, dejemos ir esta lucha contra la realidad, que se use como esta forma de convertir el sufrimiento que no se puede tolerar en algo que se pueda tolerar. Acá vamos a quedarnos en eso. Los hechos o la verdad pueden ser engañosos porque nosotros como personas no sabemos lo que no sabemos. ¿Por qué? Pues las cosas van cambiando constantemente y porque hay una gran cantidad de experiencia que está o de situaciones que están surgiendo más allá de nuestra experiencia. Por lo tanto, no podríamos tener todo el conocimiento. Y va a fomentar la autoindagación. La autoindagación sería la forma en cómo se hace atención plena en RODBT. La autoindagación, digamos, o el autoexamen, que también se le ha traducido así, es esta duda que vamos a fomentar en los consultantes, una duda saludable sobre mí misma para poder comenzar a señalizar a las demás personas humildad y que eso de alguna manera abra la posibilidad de empezar a construir lazos significativos con las personas. En general, va eso a la apertura. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Igual, hay cosas que quiero disminuir y cosas que quiero incrementar. Disminuyo el sobrecontrol conductual, el distanciamiento y la soledad emocional. Y quiero incrementar la flexibilidad conductual, la apertura y la expresión emocional. ¿Cuál es mi gran objetivo aquí? Conexión social. Si mi consultante de RO sale de el tratamiento con un amigo, por lo menos un verdadero amigo,
con el que pueda manifestar vulnerabilidad, con el que pueda expresar tus emociones, digamos que el tratamiento se ha hecho. ¿Okay? Nuestro gran objetivo es la conexión social. ¿Por qué? La conexión social termina siendo un factor protector para el desarrollo de muchas otras situaciones clínicas o las complicaciones con esas situaciones clínicas. ¿Cuál es nuestra jerarquía? ¿Cómo vamos a trabajar? Trabajamos también por etapas, y la primera etapa es una etapa de orientación y de compromiso con el tratamiento, igual que lo hace DBT. Y se trabaja primero en esta etapa en una cosa importante. El consultante tiene que identificarse con el exceso del control. Desde DBT estándar no es tanto así, más bien nosotros como que con nuestro ojo clínico vamos viendo si es candidato para DBT estándar y se lo damos, ¿no? Acá es muy importante que el consultante diga, sí, sí me identifico con estas características del sobrecontrol. Entonces, obtengo un compromiso para debatir cuando existan también deseos de abandonar el tratamiento. Eso también es muy importante. Y pues le voy explicando todo lo que hace RO. El segundo objetivo importante del tratamiento es reforzar nuestra alianza terapéutica. Ya les decía que nosotros vamos a volvernos modelos, entonces vamos a tener que cuidar mucho la alianza terapéutica. Y aquí hay una cosa importante que siempre quiero mencionar. Tiene que romperse la alianza terapéutica al menos una vez durante el tratamiento de RO. ¿Qué significa? Que estoy trabajando de manera profunda con el consultante. Si nunca se ha roto la alianza terapéutica con el consultante, significa que estamos trabajando de manera muy superficial. La terapia tiene que resultar incómoda para los consultantes porque estoy indagando en situaciones que son dolorosas o molestas para el consultante. Entonces, las rupturas de alianza son bienvenidas acá y de hecho se ven como una oportunidad para reparar lazos que los consultantes van a necesitar afuera con las personas con quienes se alejan o se aíslan. Y bueno, hay diferentes razones por las que los consultantes de RO terminan por distanciarse de los tratamientos, ¿no? El no sentirse comprendidos, el percibir que el tratamiento es irrelevante para ellos, cambios en el flow, digamos, de las sesiones. Entonces, todo eso es, digamos, que se vuelve un compromiso importante. Cuando sientas que quieres abandonar el tratamiento, es importante que lo hablemos y lo reparemos. Es una oportunidad. Y bueno, después de esto, trabajamos también con los temas de comportamiento sobrecontrolado. Entonces, como siempre, vamos a atender primero las conductas que atentan contra la vida, tentativas suicidas y conductas autolesivas, que aquí son muy particulares. Estos consultantes cuando tienen tentativas suicidas son mucho más peligrosos. Ya lo planearon, no hay espacios para el error. Entonces, es muy importante que evaluemos bien la cuestión de suicidalidad con estos consultantes. Y también es difícil que podamos observar las conductas autolesivas porque generalmente las llevan a cabo en lugares en donde no se observan. Tengo un par de consultantes que de hecho tomaron cursos de primeros auxilios para poderse atender ellos mismos las autolesiones que se hacían, para que no tuviera nadie que observarlas. Y bueno, tienen también motivaciones distintas a las que podrían tener las personas con desregulación emocional. Acá estas tentativas o las conductas autolesivas suelen ser como formas de castigar a las otras personas o de castigarse a uno mismo por no haber cumplido con ciertos estándares. Y se trabaja de manera específica con estos consultantes. Entonces, bueno, ese es nuestro primer objetivo. El segundo es revisar la ruptura de la alianza terapéutica y al final empezamos a trabajar con los temas del comportamiento sobrecontrolado que ya hemos explicado. También se usa análisis de cadena. El análisis de cadena tiene, digamos, sus peculiaridades. También se usa una tarjeta de registro diario que también tiene sus peculiaridades para los consultantes y vamos trabajando básicamente con estrategias de cambio para ellos. Y ya por último, les hablo de qué se hace en las habilidades de RO-DBT. Son 30 sesiones, 30 lecciones que van a estar encaminadas a practicar básicamente apertura radical. Se empieza hablando justo de la apertura radical, luego hablamos de habilidades para que puedan entender las emociones. También hay un modelo para entender emociones y describir emociones muy particular para estos consultantes que va a implicar la activación del sistema nervioso.
Hablamos también sobre conectividad social, sobre cómo entender el afrontamiento sobrecontrolado. Luego hablamos de por qué es importante pertenecer a una comunidad o a una tribu o tener pues personas cercanas. Hay habilidades para que entendamos el rechazo, para expresar emociones, para señalizar, digamos, cuestiones que sean prosociales. Y se hace un montón de autoindagación, que les decía es la forma en la que hacemos por acá atención plena. También hay algunas habilidades para trabajar con la conectividad social, para aprender a recibir retroalimentación que es correctiva sin rechazarla o sin cerrarse luego, luego. Habilidades para trabajar con la envidia, con el resentimiento, con la amargura y con el perdón. Son generalmente las habilidades que se van a trabajar. Em, y este es un ejemplo de lo que se hace con la tarjeta diario. Si se fijan, quienes conocen las tarjetas diarios de DBT estándar, pues las otras tarjetas tienen un montón de cosas por aquí. Aquí son mucho menos. Acá vamos a trabajar, digamos, en personalizar mucho más la tarjeta diario con comportamientos de sobrecontrol específicos que tiene mi consultante, porque no todos los consultantes van a manifestar los mismos. Y además, cuando se hace el diagnóstico del sobrecontrol, se tiene que hacer un subdiagnóstico para poder identificar cuáles son, o este consultante, qué tipo de sobrecontrolado es. Existen los sobrecontrolados que están más orientados a lograr metas sin importar si quedan bien con otras personas. Y existen los sobrecontrolados que están mucho más orientados a quedar bien con otras personas que a lograr las metas. Entonces, dependiendo de ese tipo de sobrecontrolado, es como también se van registrando los comportamientos del sobrecontrol. Y esta, solo esto. Para terminar, esto es un poquito de lo que se hace con la autoindagación. Eh, Acá les decía, se va a diferenciar de otros enfoques de atención plena porque acá vamos a buscar muy activamente la incomodidad. ¿Para qué? Para aprender de esa incomodidad y también poder bloquear las respuestas inmediatas de los consultantes de cerrarse, de levantarse, de irse, en lugar de quedarnos observando esa incomodidad. ¿Ok? Entonces, implica desafiar nuestras creencias, plantear una duda saludable sobre mi forma de ver el mundo, poder encontrar por qué las cosas que me molestan, por qué estas situaciones hacen que me cierre, por qué estas situaciones hacen que experimente amenaza. Y a partir de ahí, las habilidades se usan para empezar a cambiar o a regular de manera contraria las emociones para estos consultantes. Eh, y ya, lo logré. Quisiera saber si hay alguna duda, comentarios. Está súper express, está súper, súper complicado hacer en una hora todo RO, pero no sé si hay algo que les llame la atención. Alfonso, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A mí me llama Buenas mucho la noches. atención y tengo dudas sobre actualmente en dónde, de qué formas, si es aquí en México, si es en otros lados, en Latinoamérica, en Estados Unidos, Ujú. se está trabajando con la DBT, la RODBT con adultos con TEA. Tengo esa duda. Ok. Em, que yo sepa, aquí en México, en este momento no se está aplicando ningún protocolo para adultos con TEA. Lo que sí está naciendo es un grupo en Boston que sí está llevando a cabo un protocolo para estos consultantes. No sé en este momento hasta dónde van de avance, pero por lo menos cuando estábamos por ahí en la pandemia, estaban en la época de la aplicación del tratamiento. Ok, ok. Bueno, Ujú. muchas gracias. Y nada Sí, más como gracias. para comentar, me Ujú. hace mucho sentido cómo se usa, más que nada porque al menos en mi caso yo trabajo particularmente con adultos que se reconocen autistas o que llegan incluso con el diagnóstico de autistas a consulta que los Ajá. manda el psiquiatra o el neurólogo. Y ya tengo algún par de cursos de terapia eléctrico-conductual. De hecho, me tocó Ujú. por ahí acá una clase del diplomado de CEPTEP con usted. Ajá. Este,
Entonces, por eso me llama la atención la terapia dialéctico-conductual. Entonces, pues en general, lo versátil que es, con todo y todas las aplicaciones y la evidencia que está generando. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Alfonso. Gracias por tu interés. Eri, adelante, por favor. Qué gusto verte. Sí, igualmente, Jessica, muchas gracias. Bueno, pues me noto con curiosidad por saber cómo hacer notar al consultante cuando uno como terapeuta pues ya tiene identificado que hay un sobrecontrol, ¿no? Ajá, ok. Y puedes tal vez comentárselo, pero el consultante no lo percibe de esa manera. Ujú, ok. Porque tengo un consultante que está ocurriendo, que ocurre eso, ¿no? Pero él no lo percibe así porque justamente en esta zona. Bueno, Sí, muchas gracias, Eri. A ver, creo que, a ver, hay dos cosas importantes. La primera, en RO existe un protocolo estandarizado para diagnosticar el sobrecontrol. Y algo que buscamos plantear al consultante es decirle que no es una medida de psicopatología, sino más bien algo que caracteriza nuestra personalidad y que más bien vamos a trabajar en modificar lo que se necesite para evitar tener las consecuencias que se tienen debidas al sobrecontrol, ¿ok? Es decir, muchas de las cosas que de hecho hacen los consultantes con sobrecontrol son súper útiles y les han ayudado a alcanzar un montón de cosas. Entonces, no vale mucho la pena meternos a, ¿sabes? Quita eso, quita el perfeccionismo cuando en realidad es algo que le ha ayudado de alguna manera. Entonces, más bien es solamente mirar en hacia dónde está enfocado y cuáles son las dificultades que está teniendo para a partir de ahí empezar a modificar el comportamiento o, digamos, dotarle de habilidades que le permita funcionar con esas características en esos problemas. muchas gracias, sí. Gracias, Eri. Sí. Saraí, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la charla. La verdad es que muy enriquecedora. Yo había leído muy poquito sobre DBTRO eh, y más o menos pues, estoy estudiando actualmente DBT estándar, pero algo que yo he notado específicamente en algunos consultantes muy complicados o bueno, con casos muy complicados es que fluctúan entre algunas conductas de sobrecontrol y Ujú, algunas más bien de, pues sí, de falta de control, ¿no? Me quedo pensando, por ejemplo, en una alumna que tiene diagnóstico de TLP y de TOC, ¿no? ajá, Entonces, justamente ahí me queda como la duda de por qué gracias, protocolo Saraí. se debe decidir, ¿no? ¿Qué Sí, tratamiento sería el adecuado o cómo se podría discernir entre estos? me gusta muchísimo que hagan esa pregunta. Eh, aquí hay una cosa importante que tenemos que mirar con cuidado, porque puede ser confuso. A ver, las personas que están diagnosticadas con trastorno límite de personalidad pueden también simular conductas del sobrecontrol, por ejemplo, cuando están actuando bajo mente racional, ¿ok? Pero no es la base, digamos, siempre que están actuando bajo mente racional o con estas características del sobrecontrol, tienden a dispararse siempre a la desregulación emocional. Los consultantes que son sobrecontrolados también llegan a tener estos episodios a los que le llamamos de fuga emocional, en los que pueden, digamos, tener episodios de impulsividad o de explosión emocional, pero no es lo común ni es la base. Y siempre los consultantes con sobrecontrol lo suelen hacer con personas que son de confianza. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es una evaluación importante. Si el consultante demuestra desregulación emocional y tiene descontrol en diferentes áreas de su vida, probablemente estamos hablando mucho más de un consultante con descontrol que en ocasiones comienza a ponerse o a usar estas conductas de, digamos, como para compensar o como para evitar, pero la desregulación emocional está de base. Entonces, creo que más bien valdría la pena como hacer una evaluación muy puntual de cuál es su estilo de afrontamiento más generalizado, aunque a veces pueda tener algunas pequeñas fugas. Espero que eso ayude un poquito, Saraí. Igual, bueno, si quieren escribirme más al ratito, les puedo compartir por ahí los protocolos que usa RO para que vean más o menos qué se pregunta, qué se hace, para diagnosticar el sobrecontrol. Fabi, por favor.
Muchas gracias, doctora. Y también muy buena charla. Fue muy Gracias. interesante y lúdica y bueno, muchas cosas. Mi pregunta es sobre la parte opuesta, ¿no? Sobre el descontrol, que Ujú, también ciertas cuestiones del descontrol están también como muy reforzadas culturalmente en el sentido de que hablamos de la socialización, ¿no? O sea, puede ser que estas personas que son un poco más extrovertidas, pues tengan menos problemas para socializar, menos problemas para establecer quizás conexiones, pero no quiere decir que las personas con TDA tampoco tengan problemas para establecer relaciones sociales. Bueno, no estoy hablando del TDA como el extremo, ¿no? Pero puede ser otro ujú. tipo de conductas impulsivas donde también puede haber dificultades para establecer relaciones sociales, ¿no? Entonces, en el otro polo, también la estructura del tratamiento se basa como en estos puntos que nos dio o sería como otra manera de atenderlos a partir de la radical. Ah, sí, no, es completamente diferente. Digamos que tenemos a las personas con sobrecontrol de un lado del continuo y al otro lado a las personas con desregulación, pero no están, digamos, dentro de un mismo continuo en el que si te pasas de DBT estándar lo mandas a Ujú. sobrecontrolar. Tienen, digamos, como formas diferentes, incluso rastros neurales diferentes de funcionamiento las dos digamos, polos, ¿no? Entonces, completamente diferente en lo que se hace. De hecho, para hacer RO-DBT no necesitas aprender primero DBT estándar porque es un modelo y una teoría completamente Ujú. diferente. Y lo mismo, si vas a hacer DBT estándar, no necesitas aprender primero RO-DBT para poderlo hacer. Entonces, el tratamiento es completamente diferente, aunque sí nos vamos a basar mucho en análisis funcional. Eso sí, no lo soltamos en ninguno de los dos aspectos. Ok, muchas Muchas gracias. gracias, Fabi. Sí, muchas gracias. ¿Habrá alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Pues igual, bueno, acá viendo los preguntas del chat, si gustan mandarnos un mensajito, escribirnos por ahí, les podemos pasar bibliografía para que puedan ahondar un poquito más al respecto. Y existen formaciones en RODBT que las tiene, me parece. Bueno, si ustedes buscan así RODBT en internet, aparece la página principal y me parece que en Argentina tienen por ahí una formación que ha sido traducida al español en la que la pueden llevar a cabo. Nosotros acá en CITESAM estamos planeando que para inicios del siguiente año poder tener un curso como muy introductorio a RO, por si pues también están interesados, pues se mantengan ahí atentos. Bueno, pues si no hay muchas preguntas más. Ah, Nora, por favor. Ay, perdón, yo como que estoy un poco perdida, ya no entendí. La organización para la que depende Masha, porque ya acabo de tomar un curso con ustedes apenas de análisis conductual ya hasta se me olvidó. Bueno, lo que yo quiero saber, ustedes dan la formación y eso es lo que yo quisiera saber, si la organización como tal de CITESAM da cursos Sí, también. y cómo me entero de ellos. Siguiendo la página ahí me doy cuenta de Sí, ellos. sí, por ahí publicamos nuestras formaciones, Nora, sí. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, no al contrario. Ok. Bueno, pues nuevamente les agradezco haberse conectado. Gracias por su interés. Igual, otra vez, gracias a las personas que hicieron su donación. Em, ya recibirán por ahí su constancia y los perritos se los van a agradecer muchísimo. Y pues que tengan muy bonita noche y nos vemos el siguiente mes. Vamos a tener un webinar sobre DBT aplicada a adolescentes, por si también están interesados en apuntarse y en conocer un poquito de qué se hace, pues por ahí nos vemos. Y que tengan muy bonita noche. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Bonita Gracias. noche. Gracias, Gracias. gracias.